Hoy contamos con una chica que a pesar de su corta edad y la lejanía de centros de estudio ha intentado abrirse paso y prepararse en una carrera STEM. Karina es estudiante de Ingeniería Mecatrónica y ha participado en programas de estudio en Mente, Introducción a la Cohetería Espacial, Project Manager en LWISAT Mission y Cohetería de Propulsión Híbrida y Sólida en Tech Space. Hola a todos, bienvenidos a Focus Podcast. Esta es nuestra segunda temporada, en nuestro episodio número 2. Hoy contamos con Karina. Ella estudia en este momento mecatrónica, lo cual es una de las carreras de STEM, que en sus siglas en inglés significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces ella nos va a contar un poco de su participación en esta rama, tal vez motivar a algunas otras personas a futuro, a que se involucren también en esto, y también sus planes a futuro y cómo ve esto para Costa Rica. Y bueno, vamos a ver que nos cuente un poco de su vida. Hola, bienvenida Cari. Hola, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a vos por acompañarnos hoy. Primero queremos empezar por ¿quién es Karina? Contanos un poquito dónde creciste, a qué colegio fuiste y un poco más de tus inicios. Bueno, yo soy Karina Matarrita, soy vecina de Nicoya, nací en Iberia, pero me crié en Nicoya, específicamente en el sector de Pueblo Viejo, así que mi infancia está marcada por un ambiente bastante rural, bastante pacífico, lejos de la tecnología, e incluso tengo muchas anécdotas de la parte en que yo no veía caricaturas, sino que veía Animal Planet o Mundo Toyota, que era como un documental, y yo creo que de ahí viene mi amor por la ciencia, ahí nace mi amor por la ciencia y por el preguntarme y cuestionarme todo. Posteriormente ya me vengo a un ámbito de ciudad, un entorno totalmente diferente, y me desenvuelvo en varias escuelas porque no me podía quedar en una escuela tranquila. Entonces pasé desde la escuela Cacique, por ejemplo, que es una escuelita que está en Nicoya Centro, es una escuelita pública. Y luego fui a una escuela que se llama EUPI, es una escuela privada. Luego pasé por la escuela Saúl, luego pasé por el colegio de la Saúl y luego pasé por el colegio donde terminé mi etapa de secundaria, que fue la San Ambrosio, el colegio San Ambrosio. Es un colegio católico, entonces básicamente ese es como mi background educativo, es una mezcla bastante interesante y que la verdad me gusta siempre mencionar, y que si hay alguna mamá o algún papá escuchándome, es bueno a veces que aunque sus niños estén bien en un centro educativo, creo que ese aspecto de cambiarlos, de que vayan tal vez de una institución tanto pública como una institución privada, y así les dé un espectro más amplio de también poder y hacer introspección en la educación, es bastante interesante. Yo siento que es algo que sí volvería a repetir, estar en varios centros educativos. Sí, es muy bueno. Yo considero que, digamos, por ejemplo, yo estuve en la EUPI también en el kinder, y luego yo me pasé a la de Leonidas, y luego, como muchos años después, llegaron unos compañeros que estaban en el kinder de la EUPI, llegaron a la de Leonidas y uno los conocía, y es como, uno tiene como que te toca obligatoriamente desarrollar otro set de características, así como cosas que tienes que aprender, porque como de estar en un espacio en el que ya conocías a todos sus compañeros y siendo un niño, digamos, te pasas a otro lugar y tenés que, mira, ¿y ahora cómo le empiezo a hablar? ¿Quién va a ser mi nuevo amigo? ¿Cómo voy a...? Entonces, desde pequeña, empezando, ¿verdad?, a desarrollar ahí como un poco de quitarse la vergüenza, de preguntarle a la gente o cosas así. Entonces, desde ahí suena bien, ahí ya ibas bien, digamos. No, y es que también, digamos, a la hora de cuando vos ya vas creciendo y tenés que ir al ambiente universitario y luego al laboral, especialmente uno que es de Nicoya, tienen que ir acostumbrándose a eso, porque va a llegar un momento en que conoces más personas, grupos y círculos más grandes. Entonces, bueno, que tuviste esa experiencia para que cuando llegues a otros lugares ya estás un poquito más acostumbrada. Por supuesto, ¿verdad? sí, es algo que de verdad yo recomiendo, como dije anteriormente, porque esa parte de adaptarse muy rápido, no importa la persona que yo tenga a la par, igual llegar, o sea, no fijarme en absolutamente nada, sino es una persona, le voy a hablar y ya, punto, es todo. Es mi amigo, es mi amiga, punto, eso es todo. Entonces es algo bastante bonito, y como dice él, ayuda un montón porque hace que el cambio a la universidad, al menos en la parte social, sea más amigable. Claro.
Y bueno, y de ahí, ¿cómo pasás a querer estudiar mecatrónica? Después de que ya, bueno, ¿qué hacías? ¿Te cambiabas cada 2 años de institución? No podría precisar porque en unas sí me quedé más tiempo que en otras y no fue tampoco por problemas de que me sintiera mal en algún lugar o así, sino que era que ya le había agarrado creo que el gusto a llegar a un nuevo ambiente. Entonces fue eso. Pero en séptimo, que es el primer año de colegio, ya yo había definido que eran mis gustos, al menos académicos universitarios. Y terminé declinando por la ingeniería mecatrónica y también ya para ese entonces tenía como mi elección predilecta para lo que sería la universidad. Actualmente es mi segundo año de ingeniería mecatrónica en la universidad que ya sí tenía pensado para ese momento. Se llama la Universidad de Ingenio y la tuve bastante en claro porque tienen un sistema dual, es un sistema que ellos adaptaron desde Alemania, que se encarga de tener a los estudiantes cierto lapso, en nuestro caso sería trimestre, en parte teórica, en lo que sería haciendo exámenes, proyectos, algo más que se podría ver en la mayoría de universidades de acá, o al menos desde hace unos años, porque ahora se está implementando el dual, pero eso es otra historia. Entonces, luego de esa parte teórica, sí lo llevan a uno a la parte práctica, a la parte dual, que es básicamente ir a una empresa, y pues ahora sí, vamos a ver qué va a hacer. Trabaje. Eso es bastante interesante porque la parte teórica, la parte de muchos números, de aplicación tal vez, de problemas que siguen siendo teóricos, es totalmente diferente cuando uno llega y se encuentra problemas en la vida real, problemas en una empresa, problemas, obviamente, problemas de ingeniería, ¿verdad? Claro. Entonces es bastante desafiante y es algo que yo siempre vi como un plus porque también tenemos esta problemática, por así decirlo, que la mayoría de empresas cuando usted se gradúa tienden a decir, ok, es ingeniero, muy bien, tiene un currículum muy bueno, pero necesitamos a alguien con experiencia, entonces rechazado. Y es algo que yo siempre mencionaba, pero ok, si acabo de salir de la universidad, ¿cómo me pueden pedir experiencia? Pues entonces esta universidad me dio como ese plus de que ya salía con cierta experiencia y eso fue lo que me declinó a tanto la carrera como la universidad, los fundamenté en esas ideas. Qué bueno, qué bueno. Ahora, adentrándonos un poquito más a la mecatrónica, contanos qué has estado haciendo. Antes, contanos, digamos, en este proceso, ¿tuviste alguna motivación para estudiar esta carrera? ¿Tuviste, digamos, viste a alguien que te motivó? ¿Hacías algo desde pequeña que ya te gustaba? Porque nos hablas de que ya en séptimo vos ya lo tenías definido, pero ¿cómo llegas a definir eso? Digamos, ¿cómo uno en séptimo dice, esto es lo que quiero? Sí, es bastante curioso porque yo recuerdo que la mayoría de personas estaban como, ¿qué estudio en un décimo? Y yo estaba toda tranquila porque yo, mecatrónica, ya, no pienso más. Pero como referente yo creo que es, y para muchas personas de este país, estuvo Franklin Chan, ver todo lo que él logró siendo de Costa Rica, un país que no estaba especializado en lo que sería la parte aeroespacial. A mí me motivó montones. De hecho, la parte aeroespacial, la ingeniería aeroespacial como tal, es una rama que a mí me apasiona bastante, la ingeniería en general, porque aparte que es multidisciplinaria, también es la expresión viva, y yo siempre lo menciono así, es la expresión viva de la punta de la innovación. Ingeniería aeroespacial demanda lo mejor de lo mejor, tanto en calidad como en seguridad y en otros aspectos que ahorita no voy a mencionar porque son hasta humanos, porque son aspectos muy técnicos, pero luego también llegaron, por ejemplo, Sandra Kaufman. Cuando ya crecí ya se hablaba más de ella porque en ese entonces también le daba más protagonismo tal vez a una figura masculina, y esas figuras. Luego también cuando entré al mundo de la ingeniería vi, por ejemplo, otras figuras, pero Sandra Kaufman y Franklin Chan para mí fueron como mis referentes en ese momento también, porque eran los que más se mencionaban en la época. ¿Y quién es ella? Contanos un poquito. De Sandra Kaufman, bueno, ella es todo.
Básicamente en NASA ella es todo, porque para ella es, en términos para que todos entendamos, ella es como la jefa de jefes allá en NASA, de la parte de observación terrestre. Para decirlo, es todos los satélites que están mirando hacia la Tierra y que están haciendo estudios de la Tierra. Eso es lo que hace ella. Ella dirigió una misión a Marte, un rover a Marte, y eso es como las partes que uno piensa y wow. Un tico dirigiendo todo un segmento de NASA es algo que tal vez no se hubiese pensado en años anteriores, incluso antes de que yo naciera. Pero también crecer con una figura como ella fue bastante impactante porque no es solamente un tico en NASA, sino que es una mujer en un campo que estuvo naturalmente, o bueno, desgraciadamente, por impuestos machistas solamente seccionado para hombres. Gracias a todos los esfuerzos de figuras como ellas es que actualmente se revoca la importancia de que todos por igual, sin importar el género, participen en carreras STEM. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, buenos, ¿cómo se dice? Buenas referencias y a seguir. Claro, muy bien. Bueno, y ahora yo creo que íbamos por la parte que estabas diciendo vos. Sí, ahora sí contanos un poquito qué has hecho vos en lo que llevas de carrera, en qué proyectos has estado involucrada y qué grupos has sido partícipe. Entonces, contanos un poquito de eso. Ok, claro. Abordando lo de la carrera, yo estoy en segundo año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En este proceso dual, entonces, por ejemplo, dentro de la propia carrera y de la propia universidad y mi empresa en la que estoy haciendo mi práctica, he abordado los temas que uno pues teóricamente ve en los primeros años de mecatrónica, pero también me he desarrollado en lo que sería la práctica dual enfocada a industria pesada. La industria pesada se le dice a la industria que está enfocada a transformar materias primas, usualmente como minería, por ejemplo, a un producto final que podría ser, por ejemplo, un cemento o un mortero, por así decirlo. Un mortero en términos generales, ¿verdad? Entonces, esa de hecho es mi práctica. Yo ahorita estoy en una industria de ingeniería pesada que está enfocada en la producción de morteros. Entonces es un trabajo bastante interesante porque las máquinas que hay ahí, la mayoría le triplican el tamaño a uno. Uno se siente muy pequeño en planta. Y lo que sería ya la parte de extracurricular, pero también todavía en aspecto académico, yo podría mencionar que desde el colegio no me quedaba calmada. Siempre tuve esa inquietud por aprender más y como el colegio fue una etapa en la que la viví un poco más tranquila, más descansada en cuestión de exigencias, al menos yo lo sentí así. Entonces dije, ok, puedo participar en varios grupos, por decirlo así, extracurriculares. Entonces fue bastante interesante porque de hecho fui becada del programa Mente de Ideas en Acción, que es un programa maravilloso al cual voy a estar eternamente agradecida, que se encarga de apoyar y fomentar en las mujeres carreras STEM. Sería en la parte desde bastante jóvenes, creo como desde los 13 hasta los 19 o creo 20 años, no estoy segura, pero también por aquello de, por si quieren irse a dar la vuelta y son mujeres con interés en carreras STEM, lo recomiendo ampliamente. Y de ahí ya se me quitó el miedo de entrar a cualquier curso, entonces aplicaba todo. Recuerdo que incluso hasta llevé un curso de ingeniería aeroespacial de una universidad colombiana, luego entré a TechSpace, entré también a SWISE, que es la asociación de mujeres que velan o ven y desarrollan la parte de ingeniería aeroespacial acá en Costa Rica. Y también, bueno, en la parte de TechSpace estuve desarrollándome en la parte de cohetería, porque TechSpace tiene la parte de tanto proyectos de sistemas espaciales y proyectos de cohetería, pues yo estuve desarrollándome en la parte de cohetería, tanto propulsión sólida como propulsión híbrida. Y sí, de ahí ya con toda esa preparación que tuve de esos como 2 años de mi vida preparándome, decidí entrar a competencias. Ya estaba entrando a competencias, pero entré a competencias un poco más demandantes, un poco más fuertes, como lo fue Mission Idea Contest y
ya ahí todo fue para arriba, honestamente. Es una competencia también de ingeniería aeroespacial, de satélites pequeños. Ah, qué impresionante. Y en esa competencia tenías que desarrollar el satélite, ya tenían el proyecto avanzado. ¿De qué forma participaste? Ok, la competencia primero se dividía en el sector centroamericano, era proponer básicamente una idea, por eso se llama Mission Idea Contest, porque es proponer una idea de una misión aeroespacial. Entonces, la idea que nosotros propusimos, el equipo tanto de Costa Rica como de Guatemala, porque era un equipo que yo formé de entusiastas de esta área, era, ok, tuvo muchos nombres, pero el nombre bonito se llama Luisat, porque por cuestiones de que la gente lo pronunciara y todo, básicamente lo que era un acrónimo de un satélite que es Lunar Water Index, que es básicamente íbamos a sacar el índice espectral de agua que tenía la Luna, porque si bien se saben de muchas misiones que digamos, están desarrollándose para la Luna, hay muy pocos recursos que uno sepa de la Luna. Digamos, hasta el año 2019 o 2020, se me va el dato, pero entre esos años, se supo apenas una cantidad exacta de agua que había en la Luna, 1200 mililitros, si no estoy equivocada, pero el equivalente a una botella de agua. Toda la Luna. Pero porque fue un análisis en solamente un cráter. Entonces, teníamos todo el otro espacio de la Luna que no sabíamos realmente dónde hay agua. Y estamos hablando de que está la misión de la NASA que quiere llevar a personas a la Luna y que tiene un montón de planes, incluso de minerías en la Luna, pero que ni siquiera saben dónde está el recurso. Y para poner asentamientos en la Luna, pues obviamente uno va a hacer una casa donde hay un pozo, no donde está desolado, para hacer tal vez la analogía y que me dé a explicar mejor. Necesitamos saber dónde están los recursos y dónde es más ideal para poner pues ciertas construcciones que sean beneficiosas tanto para estudios, tanto para asentamientos habitacionales, digamos que alguien vaya ahí, o para beneficios comerciales. Claro, sí, y es que me suena como que a veces nos emocionamos tanto los humanos en ciertos temas y ciertas cosas y ya ni nos damos cuenta, ya quieren mandar, bueno, yo creo que mandaron, no sé si fue que los chinos también mandaron un rover ahí a la Luna y todo, y aún así ni siquiera saben cuánta agua hay. Entonces, ¿verdad? Qué interesante, gastan el dinero y tratan de averiguar otras cosas y algunos otros detallitos, ¿verdad? Sí, de hecho, JAXA, que sería la organización que mandó, la agencia espacial que mandó eso, pues también intenta y está intentando hacer todo el esfuerzo posible para saber ese dato, pero no se ha llegado a concretar una misión. Entonces ahí es donde nosotros entrábamos. Nosotros éramos una misión que era de CubeSat, porque la competencia era de CubeSat, para términos que todos podamos entender. CubeSat es un satélite, pero más pequeñito. Es una dimensión, por ejemplo, está estandarizado, un 1U es de 10 por 10, es algo totalmente pequeño y ahí tiene que entrar todo lo necesario, tanto para que el satélite viva por sí solo, de que pueda, digamos, estar en órbita y todo lo que necesita un satélite, tanto como el payload, que es básicamente la carga científica. El payload de la carga científica es el corazón del estudio del satélite. Entonces, y disculpa, 10 por 10 centímetros. 10 por 10 centímetros. Okay. Entonces es algo bastante chiquito sí. Y en términos de ingeniería, pues sí es bastante interesante ver cómo se acomoda tanto en tan pequeños. Ve, y eso tal vez ahorita, tal vez podemos desarrollarlo un poco más, pero la parte de la mecatrónica, mucho de lo que tiene que ver es tratar de encontrar esa unión entre el ingeniero eléctrico, el mecánico, la programación. Entonces, a la hora que tienes que meter todo ese corazón del proyecto en una cajita tan pequeña, necesitas que el mecánico sepa qué son todos los componentes eléctricos que se van a utilizar, ver cómo lo optimizan. Entonces, todo el problema ahí va, como es un muy buen ejemplo de la mecatrónica, de cómo, bueno, y sigamos para que lleguemos ahí entonces. De hecho, eso me abre pie a mencionar, porque, por ejemplo, mi satélite, en el que yo estuve trabajando, que obviamente trabajé desde una manera teórica de presentación de idea, porque para llevar esto a cabo son millones de dólares, cosa que por presupuestos de estudiantes no se va a tener.
Y así lo establece, pues la competencia como tal es una idea, es una Es propuesta. como en el papel. Ajá, exacto. El hecho de que tengamos varias ramas de la ingeniería en un solo proyecto no es algo raro, no solamente es algo que se dé en la parte aeroespacial, ni en mi satélite, ni nada, sino que ese es el corazón de la mecatrónica. Un ingeniero mecatrónico sabe de todo un poco, no sabe más que un ingeniero, por ejemplo, de electrónica o de ingeniería eléctrica, pero sí tiene las bases y tiene los conocimientos, digamos que a la mitad. Y también, por ejemplo, sabe mucho de mecánica, pero no va a saber igual que un ingeniero mecánico. Pero somos el punto de apoyo, el punto medio para decir, ok, para estas tareas yo necesito un ingeniero mecánico, estas tareas las puede hacer un ingeniero mecánico. Luego, para las tareas de eléctrica, entonces ya esto lo puede hacer un ingeniero de electrónico o de eléctrica como tal. Entonces, se puede mencionar que ese es el punto en el que la mecatrónica es tan multidisciplinaria, pero a la vez está encerrada en su aspecto, que sería ya otros procesos como automatización. Sí, a nosotros nos contaba eso el profe, como quien dice, el jefe de mecatrónica, que la mecatrónica nace como una necesidad de crear un puente entre las ingenierías que se estaban creando al momento, porque había digamos, mucha especialización, pero no había unión. Entonces el mecatrónico podía ser la persona que fuera ahí, el puente entre todas las... Que supiera un poquito apenas para enredar a todos. Bueno, ¿y cómo te fue en la competencia? ¿Cómo les fue a vos y a tu equipo? En la etapa centroamericana, como les estaba mencionando, se propuso la idea y logramos clasificar, ganar en la etapa centroamericana, mejor dicho, porque ya eso es ganar. Imagínense, yo estaba en primer año de carrera, tenía 18 años para ese momento, el año pasado, y saber que había logrado clasificar en una competencia de ingeniería aeroespacial a nivel centroamericano ya era algo que yo no me lo creía. Yo me acuerdo que cuando me llegó ese correo y yo lo leí, yo estaba así que al borde de las lágrimas, porque también fue un sueño, como yo había mencionado. Si Franklin Chan y Sandra Kaufman fueron mis referentes, era como el sueño de una niña que se estaba volviendo realidad. Entonces, de ahí en adelante, lo que fue la cosa más dura que yo he vivido académicamente en toda mi vida, porque ya era competir a las internacionales. Claro. Eso es disputar un lugar para otra etapa de la competencia, pero eso, desde ahí esa etapa de disputa, por así decirlo, de competencia, es contra equipos de todos lados. Es una competencia global, es contra, por ejemplo, personas que tal vez estudian en Italia o estudian en Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto tanto? Y muy probablemente se están haciendo esta pregunta. Y es porque, bueno, al menos aquí en Costa Rica nosotros tenemos un talento humano grandísimo, pero no tenemos la carrera de ingeniería aeroespacial. Yo por eso estudié mecatrónica, fue uno de los motivos. Entonces, empezar a competir contra personas que sí estaban en la carrera y tal vez sí tenían los conocimientos que eran más apropiados para el tema de satélites era bastante demandante, porque no era solamente llegar y intentar aprender cosas que tal vez gente en último año de mecatrónica los está viendo, sino también pues intentar aprender cosas que está viendo gente en otro país, tal vez de primer mundo, comúnmente llamados, sí, y que sí tienen la carrera, que sí tienen los laboratorios y que pues están más acostumbrados y más relacionados con el tema. Esa parte fue bastante demandante porque era un poco desalentador, pero también gracias a ganar la etapa centroamericana se nos dio muchísimo apoyo y se nos dio muchísimo respaldo al respecto. Entonces, hicimos el concurso o la competencia para la parte mundial, la parte global, y con todas las esperanzas de ganar, se logró. Nos dijeron que ok, pasaron, otra vez volver a hacer otro paper. Bueno, ahí ya empezamos a hacer papers, antes eran puros abstracts, que era también otro tema difícil porque un abstract es ni la mitad de un paper, es un espacio muy, muy pequeño para resumir información bastante necesaria para describir toda una misión espacial. Entonces, luego ya cuando pasamos a hacer un paper tuvimos más libertad de, ok, podemos empezar a explicar más a fondo de qué es nuestra misión
¿Y por qué es tan relevante? Porque es más que todo lo que le comentaba antes. Si ya tenemos mucho esfuerzo y mucha inversión de capital para ir a la Luna, pero no sabemos dónde están los recursos, pues era un poco disonante. Aunque sí hay, ¿verdad?, esfuerzos para saber dónde están los recursos, pues una misión como tal en pie, está ISRU y misiones similares, pero nada que esté específicamente con el objetivo conceptuado en saber cuánta agua hay en la Luna, o al menos en una área un poco más grande, más allá de un cráter en la Luna. Entonces, en ese aspecto es que LuiSat fue con fuerza a la competencia y pues se tuvieron los resultados que se obtuvieron. En ese momento clasificamos a los mundiales. Eso es como, yo siempre le explicaba a la gente que eso era como clasificar a las Olimpiadas. Eso era exponerle a personas que tenían un PhD, pero que usted ni se imaginaba que existía. Uno saliendo del cole y tener que hacer eso. Y en inglés supongo que era todo, ¿verdad? Todo era en inglés, muy importante los idiomas. Si aquí hay alguien joven que me está viendo, por favor, aprendan inglés, incluso 3 idiomas o más, pero inglés como requisito básico. Exponerle a personas que trabajaban en JAXA fue una etapa durísima, tanto los meses previos a ver de que, ok, le tengo que ir a explicar mi proyecto a un ingeniero aeroespacial con al menos 3 doctorados, con varias misiones aeroespaciales. Yo en primer año de mecatrónica fue un shock. Eso fue un shock. Tuve que esos meses asimilarlo mientras trabajaba en mi proyecto. Y creo que también el trabajo duro hizo que se hiciera algo más fácil, más llevadero, porque hizo que estuviese muy confiada en lo que iba a decir, porque ya llegaba y sabía bastante el proyecto. Obviamente tuve asesoría de mis profesores de carrera, por ejemplo, el profesor Johan, que es el director de la Escuela de Electrónica del TEC. También nos ayudaron muchísimo en esa parte de asesoría. Hasta de otra institución. Teníamos un compañero del equipo que sí era de esa institución, pero no era de esa escuela, pero igual al nosotros clasificar la etapa centroamericana, pues ya de ahí nos ofrecieron esa asesoría y entonces fue como una gran ayuda, honestamente, porque ya es... Y era progresivo, digamos, cuando pasaste la centroamericana, la misma información, pero ahora la refinaban, escribían un poco más. Exacto, y así iban hasta el final. De hecho, yo digo que el paper va a ser muy diferente si yo lo escribiese ya ahora, porque siempre hay un punto que mejorar y ese es el chiste de la ingeniería aeroespacial. Nunca llegamos al punto máximo de la innovación, siempre hay más allá. Sí. Entonces, siempre era ver cómo mejorar o cómo reforzar, qué huecos, por así decirlo, teóricos podríamos encontrar. La parte de el measurement o censar el agua era bastante compleja porque estamos hablando de que hay una parte más sombreada de la Luna en cierta etapa del tiempo y para ciertos dispositivos es muy difícil que no haya esa luz que les pueda reflejar al satélite, que eso ya obviamente está como a 100 kilómetros de altitud, digamos, y del punto que tiene que ver, que tal vez es algo macro, sí. Es bastante complejo que no haya luz como acá en la Tierra. Entonces todo eso se tenía que ir pues solucionando, era problema tras problema, tras problema, tras problema, pero cada uno de ellos se puede ir mejorando. También la parte de órbitas, la Luna tiene una afectación gravitacional bastante compleja, en que mi compañero que le tocó esa parte, maravilloso cómo pudo resolver el problema, y también mis compañeros, mi compañera, porque hubieron 4 mujeres en ese proyecto. Extraordinario su trabajo porque lo supo manejar bastante bien y pudo dar la cara. Que también esa compañera es de mecatrónica y también era de primer año. Qué bueno, compañera. Entonces, tuya ahí. Sí, sí. Yo me desarrollé en la parte de Project Manager de la misión, que eso es básicamente, estamos en todos los lugares, pero somos quien va viendo el avance general. Documentando y así.
No. Es como documentación, pero digamos que sería como el jefe o la jefa. Como supervisando, ¿verdad? Sí. Más o Ajá, menos. sí, podríamos decir que en una cocina está el chef, que es el que usualmente está viendo cómo van todos los platos. Sí cocina, pero está más que todo supervisando que todo vaya con la calidad que va a ser, porque es su plato de su cocina. Pues algo así es un project manager, está supervisando y sabe exactamente las tareas de cada uno, sabe qué está haciendo todas las personas. Las otras personas tal vez no tienen tanta idea de qué está haciendo la otra persona, pero entonces el project manager sí sabe. Cuando hay un problema dice, ok, este problema lo puede solucionar tal persona. Y obviamente, como no éramos muchas personas, éramos 8 personas, yo sí tenía tareas y tenía que llevar el cargo de project manager y pues tareas que me asignaban a mí, como por ejemplo buscar el software que interpretara los datos, porque esos eran datos básicamente numéricos, y los pasara pues a un mapa que se viese un poco más real. Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí. Increíble, sí. Y al final, ¿qué pasó con la competencia? ¿Cómo les fue? Al ¿Cómo final, quedaron? fue todo una historia, una historia positiva, obviamente, porque se logró presentar con las personas de JAXA. Tuvimos muy buenas críticas al respecto, muy orgullosos porque éramos un equipo 100% centroamericano. Competir y ver personas de Italia, la Ingeniería Aeroespacial de Italia, después de esa competencia me di cuenta de que tienen un nivel de ingeniería aeroespacial bastante elevado. También personas japonesas de Japón o de Tailandia, con un nivel bastante bueno y propuestas bastante interesantes. Y para, en resumen, llegar a publicar, porque en eso culminamos, en la publicación de un paper científico, de un artículo científico, como es la propuesta de Luisa, bastante ambiciosa, pero tan necesaria y vital, porque no solo estamos hablando de que la tecnología de Luisa, la tecnología de sensado de Luisa se puede aplicar en la Luna, sino que también se puede aplicar en la Tierra. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de cuánta agua hay disponible realmente de una manera más eficiente, y así se le da todo ese suministro de datos cuantitativos a los gobernantes, y así deciden mejor cuál es la cantidad de agua. Y pues obviamente con el cambio climático eso ayuda un montón a lo que sería la industria tanto de alimenticia, para repartir mejor el recurso, y también para el consumo humano. Entonces, eso es también otra parte de la que se podría hablar de esta parte aeroespacial, que no es solamente que tenemos un satélite que está allá y nos da datos tal vez de la Luna o de Marte o de estrellas o del espacio en sí, sino que también, como lo mencioné con la propia señora Sandra Kaufman, se puede aplicar en la Tierra, dan una solución a la Tierra y le dan una solución a la humanidad como tal, en pro del progreso también sustentable, por supuesto. Y también añadiendo a esto, tengo que mencionar que es una de las ventajas de la ingeniería mecatrónica, porque uno se puede desarrollar en varias industrias. Yo estoy haciendo mi práctica dual en una industria también de lo que sería la parte textil, de la parte producción, pero fácilmente, bueno, no fácil porque fue bastante laborioso, pero tengo la oportunidad también de desarrollarme con mis bases de la carrera en lo que sería la industria aeroespacial. Sí, suena muy interesante porque, digamos, no solo es multifacético y diferentes áreas, ya que tenés lo mecánico, lo eléctrico, la programación, de todo, ¿verdad? Sistemas de control. Y conoces a un montón de gente y ya vos tenías esa cualidad, ya sabías cómo hablarle a bastante gente, y de ahí, digamos, la aplicación que creas o las cosas que tratan de resolver no son como también, podría ser de lo mismo, podría ser que están resolviendo algo estrictamente mecánico, o cuál es el mejor material nuevo que vamos a crear, pero se salen de ahí y también pueden resolver otras cosas de otras ramas que más involucran a otra gente, y así se expande muchísimo más todo, ¿verdad? Me gusta me gusta la mecatrónica. Tiene un aspecto muy grande, sí, la verdad. Y sí, como para añadirle a lo que venías diciendo antes, mi profesor siempre nos decía, la mecatrónica es
bueno, es resolver un problema, pero el problema en sí no es el problema en sí, sino que son un montón de problemas pequeñitos que hay que resolver. Entonces, uno sabiendo el project manager, quién los puede resolver, usted los asigna y pequeños. Ok, ¿cómo pegamos esto aquí? Ok, ese ya lo resolvimos, ahora bueno, ya podemos... ¿Qué otro? Resolvamos los pequeñitos y entre todos los juntás y hasta que logras resolver todo. Sí, muy bien, eso es bien interesante. Sí. Yo quiero que nos contes un poquito cómo ha sido tu experiencia como mujer en este campo, porque si bien es cierto, ha ido cambiando un poco, siempre se ha visto las ingenierías como una carrera para hombres, y cómo ha sido, digamos, vos desde que iniciaste, y cómo lo has visto ahora que estuviste en ciertos grupos académicos, en ciertas competencias que mencionaste, cómo lo has visto, el papel de la mujer, el rol que tienen, y cómo creerías que puede ir mejorando, ¿verdad? Para ser un poquito mejor y obviamente llegar a esa igualdad que quieren, ¿verdad? Ok, eso es un tema bastante extenso y complejo, porque yo he escuchado bastantes testimonios de otras mujeres, otras chicas en este tipo de carreras, y hay todo un espectro que debatir, y todo depende mucho del lugar donde uno se encuentre, con las personas que uno se encuentre, y a veces hasta las instituciones donde uno se encuentra. Yo puedo mencionar y extenderme más desde mi experiencia como tal. Entonces, tal vez se puede ver un poco interrumpida por los lugares y las personas con las que he estado. Honestamente, no he tenido experiencias negativas o tan negativas por ser mujer. Y de las experiencias negativas son más debido a que tal vez la parte social. Porque, por ejemplo, en mi carrera bueno, originalmente éramos alrededor de como 49, pongámosle 50 estudiantes y ya vamos por 30 y algo. Entonces, y esos 30 y algo solamente pues somos 7 mujeres. Entonces, somos muy poquitas. Tal vez el mayor obstáculo, pongámosle así, es la parte social, de interacción. Interactuar con los compañeros y tal vez que por ser mujer piensan, bueno, no va a tener la fuerza para hacer algo. Pero es algo que poco a poco uno va demostrando vea, no, somos iguales. Tal vez sí en fuerza hayan ciertas diferencias, porque usted puede levantar más peso que yo, pero yo puedo hacer otras cosas que también usted no puede hacer. Tal vez un cálculo o algo. Como cualquier persona tiene sus virtudes en ciertas áreas y eso es algo que uno pues con el tiempo va demostrando. Recuerdo que al menos en mi práctica empresarial sí me pasó eso de la fuerza y por eso lo mencioné porque es industria pesada y trabajo en una planta en la que son solamente todos hombres y solamente una muchacha que sí está trabajando en el laboratorio en la parte química, pero yo tengo que estar en planta pues haciendo componentes para máquinas, revisando máquinas, jalando teclas, jalando motores. Entonces tal vez al inicio era como, no haga esto porque se puede golpear, y lo hacían de buena fe. Ajá. Y pues yo les agradecía mucho porque de verdad era como que preocupación de mi salud, pero yo era como, no, yo puedo, esto no es algo que se me dificulte por mi género o tal vez por mi contextura que me veía delgada y decían, no va a tener la fuerza para jalar un tecle. Y ya cuando me echaba al hombro me decían, bueno, está bien. Entonces ya después de cierto tiempo tuve la oportunidad de tener cierta libertad para hacer ciertas cosas porque ya sí sabe, sí puede, sí tiene fuerza. Pero de ahí en adelante creo que más que todo es la parte cultural. Porque, por ejemplo, con los profesores, al menos en mi caso, yo no he tenido ningún encontronazo por ser mujer. Pero he escuchado otras historias en otras instituciones que sí los han tenido. O que hay cierto favoritismo porque tal vez el compañero es hombre. Ese tipo de cosas no las he experimentado, pero vuelvo al mismo punto de que es algo social. Gracias a Dios, en el momento que estamos histórico, es algo, al menos que yo desde mi experiencia he visto, que es algo social. Que es más del pensamiento de las personas, porque una mujer se puede desarrollar en una industria STEM totalmente igual que un hombre, en el sentido de capacidad, ¿verdad?
que ahora por todo este ámbito social influya tanto el salario como como las oportunidades de empleo, etcétera, etcétera, es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Todo radica en la educación de la persona y que entienda que somos pues humanos y somos iguales, y tenemos las capacidades, virtudes, defectos, y eso no hace más ni menos a nadie. Entonces sería algo más, como decís vos, social, casi que para tal vez mejorar un poco la situación, tendría que empezarse casi desde el hogar, ya, que los papás les enseñen más a los hijos algo diferente, o cómo sentís vos que podría como mejorar un poco eso. Desde mi experiencia, reitero, es social y obviamente no es social porque tal vez la educación y la parte social termina afectando lo laboral, la capacidad de las empresas para contratar mujeres. Obviamente el pensamiento de alguien social, o al menos el pensamiento de un jefe, de decir, bueno, es que es mujer, no la voy a contratar porque si se embaraza no me funciona por la empresa porque tengo que hacer. Claro. Eso ya es educación, sí, esa parte es educación, es cultura, y es una de las causas por las cuales también el feminismo pues está abogando. Pero sí, tal vez sí, obviamente nace desde esta parte de inculcarle a las nuevas generaciones de que porque ella sea mujer no significa que se embarace y sea ingeniera y tenga un puesto de jefatura va a hacer que la empresa colapse, sino que se va a ir un tiempo a vivir su proceso de embarazo y luego va a retomarlo y tiene las mismas capacidades que una persona normal. Como, digamos, persona normal, hablemos de que tal vez la gente lo vea como, ay, un hombre ingeniero, tal vez. Entonces, esa parte sí es bastante delicada, de hecho. He intentado tocarla con pincitas, porque también mencionar que es social es un tema fuerte, porque obviamente la idea de las personas, la cultura termina influyendo mucho en cómo una mujer se va a desarrollar en la parte, pero en la parte STEM, pero en la parte, lo que quiero que se lleven, chicas, es que si ustedes están pensando ir al área STEM, no piensen que por ser mujer se les va a hacer más difícil las materias, se les va a hacer más difícil relacionarse con las personas, o se les va a hacer más difícil, no sé, ir a trabajar a una empresa. Si bien las personas sí tienen algún pensamiento de esta parte tal vez que mencioné, social, de que es mujer, tal vez no puede levantar X cosa o no va a saber X cosa o no tiene las mismas capacidades intelectuales que tiene X persona, porque sí he escuchado casos así, que un hombre, por ejemplo, no tiene las capacidades intelectuales que un hombre. Eso es algo que sí se pueden llegar a topar, pero es cultural, yo lo veo así, porque ya uno que está luchando en el problema, mejor véalo, inténtalo tomárselo tranquila. Es algo cultural, es algo del pensamiento de la persona, no es mi problema, yo sé mis capacidades, yo sé mi poder, por así decirlo, y sé que me he estado preparando para hacer X y X y X tarea y eso no me va a detener. Entonces esa parte de empoderamiento también es algo que se tiene que empezar a inculcar, que siento que es algo que desde pequeños desde pequeñas, mejor dicho, a las mujeres se le tiene que inculcar de que ella puede, si quiere ser bombera, sea bombera, si quiere ser policía, sea policía, si quiere ser ingeniera, que sea ingeniera. Porque a veces sí, desde la educación se siente que tal vez se diga, es que es policía el niño. Entonces esa parte sí hay mucho que trabajar, pero es un progreso que se ve al ver más mujeres en carreras STEM. Creo que lo que se podría hacer, aparte de la educación, del cambio de pensamiento, del cambio social, del cambio cultural que ya mencioné, sería la parte de animar, de empoderar, de ver a más mujeres en la ingeniería, de ver más mujeres en general en carreras STEM. Es algo que se puede hacer y que, bueno, varias universidades ya están intentando hacer, de fomentar que vayan las mujeres a participar no solamente en la parte académica, porque es muy, muy bueno que veamos mujeres estudiando carreras STEM, pero bueno, y en el ámbito de la industria, ¿qué podemos esperar? Y eso también es cultura de industrias, que estén dispuestas a aceptar una mujer ingeniera, una mujer química, una mujer que, no sé, estudie algo que lleve mucha matemática actuariana o mate pura, y que esa empresa diga, ok, sí, yo la voy a aceptar.
eso también es parte de la cultura de educación que debe tener el país. No, y por eso tocamos el tema, porque, digamos, es importante para nosotros como Focus que al traerte a vos de invitada y las personas que nos ven, al menos, por lo menos una persona que se lleve algo de esta charla, de esta invitación que te hicimos, al menos una persona, una mujer, una niña que está viendo esto, le llegue esa espinita y empiece como a querer entrar en el mundo del STEM y cualquiera de estas carreras, eso para nosotros ya es ganancia. Entonces por eso lo tocamos y por eso que dicha que vos lo dijiste y también que poco a poco de alguna forma impulsas a otras mujeres a que lo hagas, ¿verdad? Ya moviéndonos un poquito del tema de la mecatrónica, hemos visto que también estás involucrada en otras facetas de tu vida y que pues te gusta y que lo haces con bastante facilidad. Entonces, contanos un poquito de cómo entras al mundo del modelaje. Hemos visto que también has presentado en televisión, te apasiona la fotografía, la pintura. Entonces, contanos un poquito de esas cosas que también haces aparte de la... Esto me gusta mucho que se mencione porque también va un poquito relacionado a lo que veníamos hablando. Tal vez como mujer se dice que, ok, si ya se desarrolló la ingeniería mecatrónica, ahí quedó, tal vez se tiene ese estereotipo de que, ok, tiende a tener ciertos rasgos que ambiguamente fueron atribuidos a cosas más masculinas, pero no, o sea, y eso es algo que quiero aclarar para si alguna chica me está viendo, no porque estés estudiando una carrera de ingeniería tienes que dejar tus gustos por el rosa, por arreglarte las uñas, por arreglarte el pelo. Sí va a haber un tiempo de trabajo en el que tal vez no puedas usar, no sé, las uñas o la ropa que desearías, pero eso no significa que te va a restringir a tener ciertos hobbies o a hacer lo que te gustaba hacer. Por ejemplo, lo que él mencionaba, pues a mí me gusta muchísimo el arte, me gusta también lo que es la parte de modelaje y la parte ahora en la que estoy incursionando, que sería presentación de TV. Entonces, desde la historia, para que entendamos cronológicamente qué fue lo que estoy haciendo, yo empecé a trabajar desde mis 15 años como modelo para tiendas y para luego certámenes de belleza. Entré a un certamen de belleza internacional que se disputó en Guatemala y tuve la dicha pues de traer la corona a casa de Miss New York Top Model. Entonces fue bastante interesante, aunque parezca mentira, también se relaciona con, estuve en muchas escuelas, me dio la oportunidad de adaptarme al cambio y de hablar con las personas, de no tenerle miedo a llegar a interactuar con alguien, ser sociable, como dirían las personas normalmente. Pero también la parte de esto del modelaje y de los certámenes de belleza me da la oportunidad para tener la habilidad de poder trabajar con equipos multidisciplinarios para saber, ok, cómo hablarle a una persona y si, por ejemplo, hubo un problema en algún proyecto y tal vez no se encuentra tan dispuesto o dispuesta a decirle, ok, mira esto, tener como eso que se llama ahora habilidad blanda, ciertas habilidades blandas para poder llegar a esa conciliación. Entonces, eso me dejó los certámenes de belleza. Ahorita por mis estudios universitarios decidí enfocarme en ellos, entonces no estuve tan relacionada a certámenes de belleza porque eso obviamente requiere su preparación, su tiempo, pues su inversión de tiempo, ¿verdad? Y otras cosas. Pero el modelaje, lo que sería en la parte de acá de Costa Rica, pues sí me seguí desarrollando. Y en la TV pues estoy trabajando con un canal y tengo mi programa que estamos desarrollando y también para ciertos eventos pues voy a ayudar a cubrir las transmisiones y pues algo que disfruto, que también me ayuda a cambiar cassette y no solamente enfocarme en la parte de ingeniería, porque también, y recuerden esto, por si se van a declinar por una carrera de STEM, de ingeniería o algo bastante demandante en general, no dejen de hacer las cosas que les gustan, porque fue un error que yo cometí cuando estuve haciendo el proyecto aeroespacial. Y básicamente si su cerebro no genera dopamina, las cosas van a ir muy mal. Van a entrar en una etapa de lo que se conoce burnout o overwhelmed, que sería, están
demasiado saturados de trabajo y eso Quemados, Sí, ya. quemados. sí, quemadísimos, quemadísimos en cuestión de carga académica porque era la universidad y el proyecto era una cuestión que era dormirse todos los días a las 3 de la mañana y levantarse a las 6 de la mañana para seguir trabajando, ya sea en la U o en el proyecto. Entonces sí, si ustedes tienen un hobby como yo que comenté los míos, prosigan haciéndolo, más bien foméntenlo, vean cómo se organizan. Yo sé que el tema de organización de universidad y pues hobbies o vidas sociales, todo un tema de hecho, pero es algo que pues con organización y con cierta disciplina para ciertas cosas se puede realizar. Entonces sí, esas serían como mis habilidades. Sí, claro, Bueno, se ocupa un balance entre todo. Yo siempre le hago una analogía de unas barritas, como en un videojuego. Entonces hay que tener la barrita de la felicidad bien, el sueño bien, el estudio bien, la disciplina, ¿verdad? Entonces a la hora que dejas una botada, te cansas, tal vez no estás yendo al gym, no estás saliendo a correr, no estás saliendo a ver el sol, estás durmiéndote tarde, levantándote súper temprano. Entonces sí, se te bajan las otras y al no estar bien con todo lo demás no vas a dar el mejor desempeño en las otras que también quieres estar el top. Entonces sí, es encontrar un balance. Sí, y a mí me gustó mucho lo que dijiste de las habilidades blandas porque es importante que siempre que estén haciendo algo que tal vez no se relaciona con su carrera o con lo que están trabajando o estudiando, sí es importante sacarle lo positivo y sacarle una enseñanza. Entonces en tu caso aprendiste a comunicarte mejor tal vez o aprendiste a tener mejores relaciones con las personas y eso te ayudó ya en el proyecto que hiciste en la carrera. Entonces es muy importante sacar ese provecho y ver que todo tiene una enseñanza. Entonces, a mí me gustó esa parte que dijiste. Sí. Bueno, y yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo creo que ya comentaste un poco acerca de los consejos. Eso yo quería que habláramos. Siento que hice algunos consejos acerca de las muchachas, ¿verdad? Vayan, no porque vayan a estudiar STEM va a ser más difícil la matemática, o sea, cero, nada que ver. Pero tal vez me gustaría, como de lo que hablamos al principio, siento que ya cuando estás motivando a que vean, muchachas, vayan, va a ser igual para ustedes, la matemática para el hombre, para la mujer va a ser igual, etcétera, etcétera. Pero digamos, ¿cómo? Y en eso vuelvo como tal vez a la parte social un poco, porque ¿cómo puedes motivar vos a las muchachas a empezar a interesarse por eso, verdad? Tal vez va desde la parte del hogar, los papás, entonces digamos, creo que para aterrizar un poco la idea que estoy tratando de decir es, ¿creed vos que un consejo para que hayan más mujeres en este tipo de carreras tendría que ser más dirigido como hacia los papás? ¿Y qué les dirías? ¿O directamente a las chicas desde que están bien jóvenes en la escuela? ¿Qué sería un mensaje que les darías? Es una pregunta bastante interesante, honestamente, porque a los papás sí hay un consejo bastante directo y es apoyen a sus hijas. No, yo sé tal vez que como papás les dé algo de, por así decirlo, una espinita de que, ok, mi hija va a entrar a un mundo donde hay machismo de por sí, donde tal vez no le van a pagar igual por exactamente el mismo trabajo que está haciendo un hombre en su empresa, tal vez en su universidad la vayan a acosar porque son más hombres que mujeres, ya sea el profesor o un compañero, y un montón de cosas también de que puede que sea muy cansado y tal vez no pueda. Yo sé que como papás lo que quieren es el bienestar de sus hijos e hijas, pero si su hija tiene un interés por la carrera STEM, lo peor que le pueden decir es que no, porque va a intentar demostrarles o se va a frustrar. Son las dos opciones. Uno, demostrarle que sí puede, o dos, frustrarse y vivir con esa frustración el resto de su vida de qué hubiese pasado si yo tal vez hubiese estudiado esta carrera y no le hubiera hecho caso a mi papá o a mi mamá que me dijeron que no podía. Entonces, en las dos opciones, pues sí va a generar una separación. Uno, porque quedó frustrada y dos, porque sí lo logró, pero no tuvo el apoyo de ustedes y tal vez cuando ya tuvo el apoyo fue cuando ella ya había hecho algo importante. Entonces va a decir, bueno, me apoyaron hasta el final. Entonces se va a sentir traicionada. En los dos aspectos llegamos aquí están, ahora sí. al mismo punto de traición y es mejor que ustedes, padres
y madres estén ahí desde el inicio, apoyando, diciéndoles sí se puede, yo estoy aquí con vos, que negarse a eso. Entonces también yo sé que la parte de estudiar carreras STEM en universidades de acá de Costa Rica, pues a veces depende mucho del corte, es todo otro tema, todo otro mundo, porque son cortes que usualmente en varias carreras, también las que más quiere estudiar la gente, pues son bastante altos. Pero eso no los tiene que desanimar, no las tiene que desanimar. Y también para las muchachas, es todo un tema, ya saben, no porque alguien diga que es de hombres, es de hombres. Eso es su pensamiento social. Ustedes son ustedes y ustedes se van a demostrar a ustedes, no a la gente, sino a ustedes mismas lo que pueden hacer. Si a ustedes de verdad les gusta, si a ustedes de verdad les apasiona, porque en eso radica. Piensen que el trabajo, o bueno, la carrera que estudian y termina siendo su trabajo, se puede convertir en el, pongámosle así, bajito, 50% de su vida. ¿Por qué? Porque van a tener que pasar trabajando, dedicándole horas, porque tienen que cumplir con el contrato que firmaron, o si pusieron en una empresa, tienen que hacer crecer la empresa. Entonces van a estar siempre relacionadas a eso a lo largo de lo que se vayan desempeñando. Entonces sepan que sea algo que les apasiona, que les diga, ok, si me tengo que desvelar unas horas, pues me voy a desvelar unas horas porque es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Y lo otro es que lo tomen un poco más relajado, porque tal vez uno piensa de que, uy, como soy mujer, después mi compañero es más inteligente, o mi compañera tal vez ya llevó más cursos que yo y por eso va más adelantada y yo pues no puedo, y tal vez eso radica en el que nunca soy suficiente, ¿verdad? Es algo que se tocó en una charla de Ideas en Acción, que bastante buena, lo recomiendo. Entonces, quitarse esas ideas, esos estigmas de que no soy suficiente, sino que, ok, voy a trabajar para llegar a las metas que me propongo, metas realistas, y no entrar a esa charla negativa que se genera, y es usual. El síndrome del impostor en carreras STEM, incluso para estudiantes, yo no me he librado del síndrome del impostor, que es, en breve es decir como que siempre hay una vocecita que te está diciendo, es que esto lo hiciste, pero tuviste ayuda de un profesor, o bueno, asesoría de un profesor, entonces por eso lo lograste hacer, porque la verdad es que vos no tenés habilidades. Eso es como esa charla negativa, ese es el síndrome del impostor, el que lo hiciste, pero es que la verdad es que tu mérito no tiene validez. Entonces nos quitamos el mérito y nos quitamos la creencia de habilidad de que podemos hacer las cosas. Y la dopamina. Negativo. Y la dopamina, la felicidad. Al creer, digamos, si no estás creyendo que vos lo estás logrando, no vas a recibir esa satisfacción, sí, digamos. uno se desmotiva y se pone muy triste. Entonces, eso, igual, ese síndrome del impostor le pasa tanto a mujeres como a hombres, pero sí en mujeres se puede notar por esta cultura tal vez bastante machista que hay en esta RAM de las carreras, pero es algo de los cuales no se tienen que desmotivar. Y también la otra cosa, muchachas, es que les tengo que mencionar que yo, el mes antes de entrar a la carrera, recuerdo que me topé a alguien de cuarto año de la misma universidad y todo, y me dijo, es que tal materia es muy difícil, es que tal cosa es muy difícil. Y entonces Karina pasó el mes que le faltaba para entrar a la universidad overthinking o sobrepensando de que, ok, es muy difícil, tengo que estudiar, tengo que hacer un montón de cosas para estar al nivel de lo que requiere la carrera. Que sí, en parte es bueno prepararse, no les digo que no estudien, prepárense, pero no piensen en el cataclismo de que no van a poder, porque si ustedes se dicen no puedo, no van a poder, lo están diciendo, se están cerrando, su mente se va a bloquear. Digan, ok, sí, es difícil, pero todos los días voy a hacer algo, un paso que me lleve a mi meta. Entonces, eso les puede ayudar un montón. No piensen que la persona que ya se graduó es, wow, la máxima maravilla del mundo y que es diferente a todos los humanos mortales y que tiene poderes psíquicos. No. Cuando uno ya está viendo los temas, cuando uno está haciendo los cálculos, que matemáticas es una de las materias que le meten más miedo,
cuando uno está haciendo el proyecto, uno se da cuenta de que, ok, sí, tiene su dificultad, pero con disciplina, con dedicación, se puede, porque están las personas que sí tienen el talento. Eso no lo vamos a negar. Si hay personas que uno ve y dice, wow, tiene un IQ, pero que vuela. Pero eso no significa que ustedes con su dedicación no pueden llegar a ese nivel. Es algo que, y un profesor me decía, la dedicación, la perseverancia y la disciplina siempre van a terminar sobrepasando al talento. Sí. Y eso es cierto. Entonces, muchachas, ya saben que eso de que no puedo, de que mate es muy difícil, o sea, no, por favor, desechen esas excusas que ya cuando uno está montado en el toro, como se diría aquí en Guanacaste, se da cuenta que las cosas se pueden manejar. Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo de que mecatrónica son puros problemas pequeñitos que hay que resolver. Exacto. Sí. Segmentar en mecatrónica les va a salvar a ustedes la vida cuando hagan un proyecto de aplicación. Yo, por ejemplo, en mi trimestre pasado hice un robot y, digamos, uno ve un robot que hace muchas funciones y uno dice, Dios mío, pero ¿por cuál función empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que investigar? Pero si uno dice, ok, primero, tengo que definir en el trabajo escrito que es un robot, luego veo los tipos de robot, entonces yo digo, ok, yo quiero que mi robot sea de este tipo, ya estoy teniendo una base y ya yo estoy diciendo, ok, entonces puedo poner, como es de este tipo, tiene que hacer esta función y esta función. Luego me voy a investigar los materiales que me pueden servir para que haga esa función, luego me voy a investigar y así empiezo, así segmentando las cosas, porque si lo ven todo como un proyecto grande, Baby steps que llaman. Baby steps. baby steps, sí. Así es, así es. Sí, no, Cari, Pero si ya vas a terminar, me gustaría preguntar una cosa más. La última. Claro. Digamos, ¿cuál hubiera sido? Yo sé que vos decís que ya desde séptimo ya sabías que ibas a estudiar. Pero si hubieras tenido, o bueno, ahorita incluso, ¿qué sería otra carrera que vos dirías? Eso sería la segunda opción. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que ya por todo lo que hablé mucho, porque yo hablo mucho, yo hubiese estudiado ingeniería aeroespacial, pero acá en Costa Rica es una carrera que no hay y cuando yo entré a la universidad se vino la pandemia, entonces fue como, chao. Entonces, por eso siempre estuvo mecatrónica ahí, mecatrónica fue como el bracito donde yo podía ir a llorar. El hombro. Sí, sí. Entonces, obviando las ingenierías, porque es como por el Sí, mismo, eso era lo que te iba a decir. el mismo ámbito, creo que me gusta mucho el arte. No creo, me gusta mucho el arte. Y también la parte de TV host, presentadora, modelo, siento que son cosas que me gustaron. Por ahí tal vez diseño de modas en alguna vida paralela, pero muy paralela porque a veces lo de TV host o presentadoras va mucho con medios y con mucha imagen personal, entonces también por ahí obviamente tiene que uno tener su gusto por la moda para pues, verse en el medio. Bueno, yo creo que es muy bueno que te guste el arte en la ingeniería y especialmente la que estás estudiando porque si vos te lo imaginas, digamos, cuando vos estás creando un satélite para averiguar cuánta cantidad de agua hay en la luna, vos necesitas tener mucha creatividad. ¿Cómo resolvemos el problema? Entonces, excelente, que te guste el arte, te va a ayudar un montón, no lo dejes botado, siempre te va a servir ahí tenerlo ahí en el, como dicen, en el back burner, en el quemador de atrás, ahí déjalo encendido, el fueguito acá, en fuego lento, pero sí te va a ayudar un montón, te ayuda a... Como decías antes, cuando te metes a la de ingeniería, no vas a ir a solo ponerte los burros y estar con el overol lleno de aceite todo el día, sino que puedes volver y vos vas a tener esa parte artística y vas a, no sé, juntar mejor las dos partes del cerebro y sí, entonces, bueno, yo creo que ya ahora sí. Cari, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Fue muy provechoso el tiempo y todas lo que nos contaste de vos. Sí. Entonces, nada, muchas gracias. No, y muchísimas gracias a ustedes de verdad por dar este espacio de hablar de no solamente STEM, sino de la relevancia y revocar la importancia que tiene tener mujeres STEM en la industria y en las carreras y en los proyectos en general. Creo que es una muy buena oportunidad también para concientizar a todas las personas que están hablando acá y también para llevarle el mensaje a todas las personas, especialmente las chicas que creen que tal vez sea una industria más difícil. Es
maravilloso. Siento que estas iniciativas se deberían de seguir apoyando por todos los que nos escuchan y nos ven. Excelente. Gracias a todos ustedes, amigos, por haber visto un nuevo episodio más de Focus Podcast. Los esperamos en los próximos. Pura vida. Pura vida, hasta luego. Chao. Nos vemos.